días. Vamos a dar inicio a este editorial del domingo 2 de junio del 2024. Como saben, hemos abierto una sección de aportes a Venezuela Vetada. Pueden hacerlo de manera directa al PayPal o pueden comunicarse conmigo a cualquiera de estas vías. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es muy bien recibido. Espero por su colaboración en esta labor para llamar a despertar por Venezuela. Gracias. El tema en sí es una constante, es el proceso revolucionario. El proceso revolucionario es algo que hay que desarrollar, que hay que entender, porque es algo que en el país no se ha querido entender. Lamentablemente nuestras élites políticas comunicacionales no le han dado cuerpo a la idea de lo que está sucediendo, a pesar de que está bastante claro. ¿Por qué? Porque se niega el fondo ideológico del mismo. Pero vamos a aprovechar la situación que se está viviendo en los Estados Unidos para comprender cómo se acciona a través de estos esquemas de proceso revolucionario. Acaba de ser encontrado culpable el presidente Donald Trump de una serie de cargos, todos cargos que pudiesen quedar dentro del área privada, dentro del esquema de decir, un hombre que quiso silenciar un secreto de índole sexual. El hecho ocurrió mucho antes de la campaña electoral del año 2016, es decir, no tenía función pública. Entonces, si ponemos eso, que podemos resumirlo en callar el pago que se le hizo a una prostituta, y lo comparamos simplemente con lo que le sucedió al presidente Bill Clinton, lo que protagonizó el presidente Bill Clinton con la pasante Lewinsky en pleno Salón Oval, simplemente ya hay una balanza allí que cambia realmente las cosas, ¿no? Y hay que entenderlo que todo esto va dentro de un marco de lo que ha venido haciendo el proceso revolucionario en los Estados Unidos. En ese proceso donde ya hace tiempo hablábamos de que esa famosa separación de poderes estaba muerta, herida de muerte, y hablábamos también sobre la manipulación de lo que podía hacer el Ejecutivo a través de los distintos procesos del esquema judicial del país. Estamos viendo eso ahora todavía en pequeño, porque todavía lo estamos viendo en lo que tiene que circunscribirse a Nueva York. ¿Qué pasa cuando estas apelaciones puedan ir avanzando? ¿Llegará esta apelación a tiempo del hecho de las elecciones de noviembre y llegará esto al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Hasta dónde el proceso revolucionario tiene el control del aparato federal de justicia de los Estados Unidos? Son cosas que iremos viendo. Pero es bueno también entender cómo funciona el proceso revolucionario y teniendo un esquema que también lo alertábamos antes del suceso, que fue lo sucedido en Brasil. En Brasil, Bolsonaro ostentaba el Ejecutivo, pero el proceso revolucionario tenía todo el control del aparato judicial del país, en especial del Tribunal Supremo Electoral de Brasil. Esto hizo posible la vuelta de Ignacio Lula da Silva al poder, un hombre que estaba condenado por ladrón, donde todas las pruebas para demostrar que era ladrón fueron más que evidentes. Pero vuelve al poder, hoy lo está ejerciendo, y la persecución judicial contra Bolsonaro ha superado cualquier límite, y próximamente podrá quedar inhabilitado como candidato presidencial. Y así hasta ponerlo preso, porque así funciona esto. Entonces tenemos que entender cuando ese proceso revolucionario, en el caso de Brasil, que tiene el control del aparato judicial, vuelve a tener el control del Ejecutivo y cada vez logra a través de distintas alianzas ir avanzando en la recuperación del control del legislativo, se van haciendo aparatos totalmente dueños de las naciones. Explicábamos en el caso colombiano de cómo el proceso revolucionario tenía el control del legislativo, y al venir un proceso donde el Ejecutivo estaba dominado por algo tan inútil ideológicamente como Duque, por supuesto ya el daño estaba hecho, iba a avanzar el proceso. En Venezuela el proceso revolucionario por parte del chavismo, por supuesto, llegó empezando con el control del Ejecutivo, y en ese mismo momento, después de la Constituyente de 1999, quedó abolido el Estado de Derecho en Venezuela, el control del aparato
judicial, y más después de la primera reforma del TSJ, donde teniendo la posibilidad, la posición de impedir, en aquel momento en el Parlamento del 2004, si mal no recuerdo, de impedir la modificación de la ley orgánica del TSJ, no, la misma fue aprobada y se pasó en aquel momento de 12 a 32 magistrados. Entonces, y magistrados que interpretan a través de la Sala Constitucional, a su buen ver, cualquier cosa que aparezca en el librito ridículo, solo en base a las necesidades del chavismo, que repetimos, controla todos los poderes. Al igual que controla el Ejecutivo, no importa la payasada que se haga a nivel de Asamblea Nacional, de elecciones, aquella elección del 2015, donde le mintieron al país de manera descarada, donde le decían al país que esa Asamblea Nacional eran 14 millones y tantos de votos, 7 millones y tantos de la oposición, entonces casi 7 millones son del chavismo. Y todo eso, el país estaba contentísimo porque creían que tenía algún tipo de mayoría, que iba a hacer algo. No. El control del legislativo es total por parte del aparato revolucionario. Pero esto es así solo desde el 98. Por eso es que siempre es bueno recordar un episodio que nosotros vivimos en 1988, que fue la noche de los tanques. ¿Cómo fue que eso no se investigó? ¿Cómo que esa noche salieron tanques a la calle y por poco detienen al presidente encargado? Porque el presidente Jaime Lucinchi estaba de viaje, y por poco se detiene a Simón Alberto González, que se encontraba de presidente encargado. ¿Cómo es que eso sucedió? Y quedó borrado en la historia. Nadie investigó. Todo se silenció. Eso es parte de ese proceso revolucionario cuando va trabajando a distintas etapas del país para ir asfaltando el camino a lo que venía. Eso que venía, que después fue toda la conspiración que ya estaba en la calle para la llegada de las intentonas de golpe del 92. Después todo el proceso para ir alargando el inicio de un juicio. Y después, por supuesto, la llegada de Caldera y el sobreseguimiento. No un indulto, un sobreseguimiento. Para mantener a Chávez totalmente limpio para que pudiera llegar vía electoral a través de un proceso de colaboracionismo por parte de los partidos. Debemos recordar que los principales partidos del país pusieron algo como Alfarucero y a Irene Sáez. Es decir, le hacían la guerra a lo único que podía hacerle guerra a Chávez, que era Salarroma. Es importante reconocer el proceso revolucionario previo al hecho mismo de la coronación del mismo. Ese proceso revolucionario llegó al poder en Venezuela gracias a un desgaste continuo, a una débil institucionalidad venezolana, a un proceso muy bien organizado, donde aquella guerrilla que desangró a Venezuela al inicio de los 60 y los 70, en la naciente pseudodemocracia, de repente eran partidos políticos formales, y de repente apoyan y dan el piso político a todo lo que dio el espacio para la llegada de algo tan criminal como el chavismo al poder. Entender siempre la visión ideológica de esos procesos nos puede dar la respuesta del instrumental necesario para poder detenerlos, para poder dar vuelta a todo lo que se ha vivido. Es importante comprender que lo único que mata a una revolución es una contrarrevolución. Y la contrarrevolución tiene que tener un altísimo contenido ideológico, al igual que el mismo contenido ideológico, por supuesto, contrario al contenido ideológico, y quizá tampoco en la dimensión, ¿no? Pero sí es importante que aparezca con puntos muy claros sobre cuáles son sus valores y principios, que no son otros que los valores y principios del ciudadano que tiene amor propio y sentido común. Entonces, todo eso deja atrás el socialismo y, por lo tanto, mina el proceso revolucionario y lo logra sacar. El proceso revolucionario por el cual estamos viviendo, por más que sea negado por toda la estructura política comunicacional del país durante todos estos años, es un proceso socialista al cual todos y cada uno de ellos ven con agrado. Por eso es que el país no ha logrado encontrar ese eje que le explique cómo salir, cómo identificarlo. Y por eso siempre vuelve a las mismas tribunas que vuelven a mostrar a los mismos adoradores del esquema que nos tiene aquí, nos puso aquí y nos mantiene aquí. Entonces es muy bueno que el venezolano, y sobre todo esa vanguardia y esa masa crítica que aún no termina de generarse con la contundencia y con la mecánica fundamental, termine de
dedicarse a generar precisamente ese tipo de mensajes. Ese tipo de mensajes que hacen que el ciudadano común se encuentre con lo que es correcto y que se aleje de las fantasías que son propias del socialismo. Esas fantasías que matan a la familia, matan al individuo, matan a la sociedad y, por supuesto, secan una nación. A medida de que el ciudadano logra encontrar un mensaje correcto, no solo el mensaje del chisme constante de que sí, el chavismo es malo, este es más ladrón, el otro es más ladrón, sino no. Identificar que el país posible está allí, dejando atrás todo eso, es importante que exista. Es importante cargar de contenido ideológico que no es otro que el de lo correcto. Todo mensaje para que el país pueda identificarse con que existe una posibilidad de algo realmente bueno al dejar atrás esto. Que el país pueda identificar que el problema de al extraer la tiranía lamentablemente obliga a un gobierno de fuerza, entiéndase. Entonces hay la importancia entre dictadura y tiranía. ¿Por qué? Porque si no tenemos conciencia de cada uno de esos puntos, va a ser imposible el mañana. Mañana inmediato de Venezuela es una de las cosas más difíciles y delicadas si no se entiende aún el contenido ideológico del proceso revolucionario. Por eso, lo primero es entender cada uno de nuestros países en qué grado está el proceso revolucionario. Lo que sucede en los Estados Unidos no es solo el abuso del poder por parte de los demócratas o de Biden, no. Es parte de un proceso revolucionario y eso tiene que comprenderse. Eso que vimos en Brasil es parte de ese proceso. Lo que estamos viendo en España es parte de ese proceso. Lo que vamos a vivir en Colombia es parte de ese proceso. En Venezuela el proceso revolucionario ya está absolutamente instaurado como una tiranía. Por lo tanto, la contrarrevolución tiene que nacer con una visión clara, ideológica, de dónde están las herramientas para poder combatirla. En este periodo donde el país vuelve a sumirse en la banalidad y el infantilismo electoral y no logran comprender el tamaño del enemigo, es importante que el que despertó, del que no tiene comportamiento de veleta, pase de señalar el problema de los que no logran pensar a empezar a pensar cuáles son las herramientas que le vamos a brindar a esa ciudadanía después de la nueva burla. Porque si dejamos que esa ciudadanía, después de que esa nueva burla, sientan apatía por el país, sientan que todo se perdió, vuelvan a ver todo oscuro, como sucedió en cada una de las elecciones. Pero esta herida puede ser aún mucho más grande. Si esa ciudadanía no encuentra un mensaje que le haga reencontrar con lo que importa, con Venezuela. Si esa ciudadanía no logra encontrar la esperanza, que no es otra que Venezuela, no esperanza electoral, no esperanza en ningún tipo de esos liderazgos totalmente carentes de un mínimo de seriedad, sino esperanza en Venezuela. Entonces, todos y cada uno que despertaron deben de buscar ellos sus herramientas para poder mandar el mensaje hacia lo correcto. Por supuesto que lo que está haciendo el que no quiere despertar va a contribuir a que el país se haga un daño terrible. Pero es el mismo daño que vienen haciendo todos desde que creen en la mentira electoral. Muchos de los que ya han despertado, aprovechen y véanse en ese espejo, porque el problema es exactamente el mismo. El colaboracionismo es el mismo. Las intenciones de la tiranía son las mismas. Simplemente han perfeccionado, pero desde el día 1, esa es nuestra realidad. Entonces, esas herramientas que tenemos que decirle a ese país que se va a enfrentar a esa nueva decepción, tienen que estar allí, tienen que estar listas, tienen que irse encontrando. La gente tiene que sentir un eco para en el mañana, sí, eso se había dicho. Y otra vez jugaron conmigo, otra vez serví de tonto útil. Sí, eso se había dicho. Hay que darle la oportunidad a Venezuela. No a ese venezolano que no se quiere despertar, ¿no? Eso no importa. Lo que importa es Venezuela. Y para eso necesitamos de los venezolanos que quieran dejar atrás todo el proceso revolucionario y quieran convertirse en un proceso de contrarrevolución, es decir, en un proceso de rescate de Venezuela. Gracias y nos vemos el domingo que viene. ¡Que viva Venezuela!